En la continuidad de nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura, estamos en el despacho del subdirector provincial del GIAPOS, el doctor Domingo Saboretti. Doctor, gracias por atendernos en su despacho, en primer lugar. Por favor, es parte de mi trabajo. Considero que la difusión de los actos de salud, digamos, y de las coberturas que brinda la obra social es parte de nuestro trabajo. Por lo tanto, no tiene nada que agradecer. Yo lo considero, le vuelvo a repetir, parte de mi trabajo. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí y permitirnos esta difusión. No, por favor. Doctor, bueno, en primer lugar, venimos viviendo un proceso de pandemia ya hace un año y algunos meses, y la obra social tuvo que salir justamente a responder a sus afiliados en todo el territorio de la provincia, ¿no? Una obra social importante, de envergadura, con una gran cantidad de afiliados en toda la provincia de Santa Fe. En relación a esta situación, ¿cómo se analiza justamente desde la obra social todo este proceso que viene desarrollando la obra social? Bueno, en realidad, le vuelvo a repetir, o sea, el conjunto prestacional que brinda la obra social es tan vasto que, digamos, semejante estructura tiene una dinámica propia que incluso en algunos aspectos tiene cierta independencia, cierto ritmo de funcionamiento que es independiente de la gestión política que esté llevando adelante la administración, ¿no es cierto? Es decir, hay ciertas cosas que están estatuidas, son así, funcionan, han superado el test del tiempo y en general eso involucra un bloque grande de cuestiones de salud que en términos generales se han mantenido. Si bien es cierto que la pandemia plantea un escenario nuevo con desafíos diferentes, pero a esta altura, digamos, a un año de estar gestionando, digamos, este tiempo de pandemia, podría decir, y a lo mejor es una apreciación que tiene también en parte que ver con los deseos o con cierta cuestión de que uno realmente esperaría que las cosas sean así, pero creo que se han podido sostener los objetivos aún en un escenario difícil y desafiante como el que plantea la pandemia. Y cuando digo sostener los objetivos es sostener el nivel prestacional, es decir, pensando en primer lugar en nuestro destinatario, que es el afiliado de la obra social, y por otro lado también, como uno siempre dice, para tener afiliados bien atendidos tiene que tener prestadores conformes con la compensación que reciben por la obra social. Y en este sentido debo decir que la obra social tomó la decisión, apenas inició la pandemia, de sostener los niveles de pago, digamos. Era una manera de estar al lado de nuestros prestadores y no dejar que se nos caigan a la hora de distribuir las carteras, aún sabiendo que la pandemia iba a imponer un escenario diferente, en que cierta cantidad de prestaciones no se iban a estar realizando, se decidió hacer este esfuerzo porque era la única manera de poder sostener las prestaciones para nuestros afiliados. Y realmente entendemos que los prestadores, los efectores de salud lo han entendido de la misma manera, han reconocido este acompañamiento por parte del Instituto en todo este gigantesco esfuerzo que hubo que hacer. Y bueno, a esta altura podemos decir que ya hay una compensación de eso, los niveles de prestación, afortunadamente el panorama sanitario ha permitido que vuelvan a niveles de normalidad y bueno, ahora nos encontramos con que tenemos erogaciones que tienen que ver con lo que siempre fueron, más lo que supone la pandemia que hubo que hacer un programa aparte para atender exclusivamente los casos de afiliados nuestros que fuesen afectados por la pandemia. Todo esto parece así, digamos, suena a mucho, pero en la práctica esto se ha podido verificar y marchamos adelante, no sin dificultades, no sin tener que afrontar diariamente, tener que tomar resoluciones o definir sobre cuestiones que hacen al detalle de cosas que no estaban en el escenario, aparecen y hay que resolverlas. Bueno, seguimos en pie, un poco sintetizando eso, seguimos en pie y marchando hacia adelante y tratando de que nuestros afiliados no sufran carencias en sus necesidades de salud. Doctor, desde el punto de vista sanitario, ¿no? ¿Cómo estamos hoy justamente en la provincia de Santa Fe? Porque ustedes seguramente hacen todo un estudio permanente, sistemático, hay todo un análisis de situación. En relación a este aspecto, desde este aspecto tan fundamental como es sanitario, ¿cómo estamos?
Mire, yo creo que por ahí, obviamente que hay gente que está en mucha mejor posición y tiene una visión bastante más panorámica de la realidad sanitaria global, que podría responder en mejores condiciones esa pregunta. Lo que digo es, la impresión, por lo que uno ve de esto que charlábamos recién, de cómo se han modificado los consumos, cuánta gente demanda testeos COVID, cuánta gente se interna por COVID y demás, siguiendo esos números uno ve que, digamos, a ver, se lo pongo un poco en números, digamos, tuvimos en agosto un nivel de internación 4, en septiembre pasó a 18, en noviembre pasó a 70, después subió a 100 y ahora bajó a 30. O sea, en cuanto a eso, digamos, uno podría decir, bueno, está bajando, pero la verdad que sería irresponsable generar, digamos, una idea de que las cosas están resueltas a partir de esa visión. Esa visión es un recorte de la realidad que tiene que ver con un análisis de lo que ha estado pasando en los últimos meses. No obstante, el panorama es muy fluido, con todo lo que se ha aprendido en este año de pandemia, igualmente hay un montón de cosas que nos faltan por saber y no sería responsable alentar expectativas en uno u otro sentido contando solamente con la información que tenemos. La información que tenemos nos dice esto, que es lo que le acabo de relatar, pero en la práctica hay mucho camino por andar y lo peor que podríamos hacer es bajar la guardia. Tenemos que seguir mirando permanentemente esta realidad fluida. Y por ejemplo, en la circunscripción de la obra social propiamente dicha, ¿no?, de todos los agentes públicos que tienen el GIAPOS. En relación a ¿cuál ha sido el punto de ascendente en relación a pandemia, a COVID-19 en la provincia, en relación a los afiliados estrictamente a la obra social? Hemos tenido mucho, hemos tenido relativamente bajo. ¿Cuál ha sido el impacto, por ejemplo, que hemos tenido? Mire, en general, para un núcleo de población tan grande, digamos, porque estamos hablando de que en la provincia hay aproximadamente unos 570.000 beneficiarios de IAPO. Cuando digo beneficiarios estoy incluyendo titulares, grupos familiares, etcétera. O sea, 570.000 seres humanos cuyas prestaciones de salud dependen de la obra social. En esos grandes números es muy difícil que haya grandes desvíos en cuanto a la tasa que afecta a la población en general. Prácticamente podríamos decir que, digamos, el impacto que ha tenido sobre nuestra población cubierta refleja exactamente el impacto que ha tenido sobre la población en general. No hay, le diría, ninguna diferencia ni ninguna particularidad de afectación de grupo etario o de cosas que nosotros veamos que sean distintas con respecto a las estadísticas que tiene el Ministerio de Salud, por ejemplo. Básicamente hay un paralelismo con números un poco más chicos, pero ya le digo, los números son en sí mismos tan grandes y tan representativos que las diferencias son microscópicas. Y doctor, por ejemplo, ¿cuál ha sido la incidencia desde el punto de vista presupuestario de la obra social en relación a este tema de pandemia de COVID-19? Mire, sin entrar en detalles demasiado específicos, pero le diría, nosotros tenemos, digamos, en todos los departamentos tenemos una cartera base que cubre las prestaciones habituales, ¿no es cierto?, todo lo que sea dentro de lo habitual. Después hay algún grupo de prestaciones por ahí los prestadores consideran que no están cubiertos dentro de las carteras y presentan un pedido de reconocimiento, de autorización de esas prestaciones especiales. Digamos que las internaciones por COVID entran dentro de esa categoría, así como otras prestaciones que no son de internación, pero son cobertura de testeos y demás, más algunas cuestiones que específicamente se atienden aquí en Rosario, y prácticamente lo que es el valor de la cartera madre, digamos X, se ha duplicado, prácticamente ese valor no llega exactamente a duplicarse, pero digamos los gastos extras que hubo que asumir, internaciones por COVID y demás que se pagan por fuera de esas carteras, prácticamente han llegado en el momento pico, cuando yo dije 100, cuando dije 100 en realidad quería decir 100 millones, ese 100, el apellido que tiene es millones, digamos,
en ese momento pico prácticamente estaba duplicando el gasto al gasto de la cartera Mante, con lo cual, digamos, con los números hubo que ser muy responsable, ¿no es cierto?, porque no se puede dejar de abonar las prestaciones de salud, pero tampoco, digamos, se puede caer en un déficit que sea irremontable. Afortunadamente todo esto se ha podido llegar adelante y afortunadamente también, y no solo por el gasto, sino porque es una realidad deseable que haya menos internados por COVID, obviamente, ¿no es cierto? Afortunadamente en el último mes de facturación, que fue diciembre, ese 100 bajó a 30. Claro. Doctor, en el final, estamos ya en el año 2020, estamos todavía en el proceso de pandemia, pero seguramente hay muchos proyectos en carpeta. Esta es una obra social que siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia en distintos aspectos. En relación a esto y pensando a mediano y largo plazo, ¿cómo ubicamos, cuáles son los aspectos más positivos que se tienen en cuenta a desarrollar por la obra social? Bueno, le cuento, por ejemplo, uno que lo tengo muy en mente porque ahora a las 13 quedamos en ir a escuchar una presentación de parte de un grupo de gastroenterología que atiende aquí en la ciudad de Rosario con respecto a una campaña para la prevención del cáncer de colon, que es una realidad sanitaria muy importante. En términos de eso, digamos, la concepción sería: queremos promover la salud, digamos, queremos que haya más barandas al borde del precipicio para no tener que construir tantos hospitales en el fondo del precipicio para atender a la gente que se cae. Es decir, queremos promover la salud, no solo porque entendemos que es lo más eficiente, sino porque es lo mejor para la gente. Doctor, ha sido muy amable por compartir estos minutos con nuestro programa, nos ponemos siempre a disposición porque creemos que la educación, la salud, la ciencia son temas prioritarios para esta sociedad moderna que vivimos, ¿eh? Perfecto. Bueno, yo en realidad les agradezco a ustedes que hayan tenido la deferencia de darnos oportunidad de llegar a la gente, a nuestros afiliados y a la población en general por este medio, porque entendemos que la comunicación es esencial y el rol que ustedes juegan, la prensa juega en esto es invalorable, es imprescindible. De manera que, al revés, soy yo quien le agradece a usted el tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias, muy amable.